Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con esta serie que hemos iniciado hace unas semanas atrás, la serie del libro de Génesis. Continuamos en el capítulo 30. En estudios bíblicos anteriores hemos empezado la vida, la historia de Jacob. Hemos hablado de Jacob y Esaú, Jacob y Lea, Jacob y Raquel. Hoy es el turno para conocer de cerca los hijos de Jacob. A todos los que nos estáis escuchando, a todos los que seguís esta serie, bienvenidos. Recordad que estos espacios, estas reflexiones, están disponibles en iVoox y en Spotify. En este canal de YouTube podéis encontrar también más información. Así que comentar, dar vuestra opinión, vuestro punto de vista. Uniros también al grupo de amigos en Telegram. En la caja de descripción de este vídeo, de esta reflexión, podéis obtener más información. La Biblia enumera 12 hijos del patriarca Israel. Cada uno de ellos llegó a ser el padre de una tribu de la antigua nación de Israel. Los hijos de Jacob son los siguientes: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Sobre todo conocemos a los más importantes, ¿verdad? Siempre que nos hablan un poquito de la descendencia de Jacob, a nuestra mente vienen ciertos hijos de este personaje, ¿verdad? José, Benjamín, Judá. Aunque también en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, se menciona mucho a Leví. Recordar que Leví era la tribu sacerdotal y la tribu de Leví no había recibido territorio. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían numerosos. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 13, verso 16, Génesis capítulo 17, verso 2 y Génesis capítulo 22, verso 17. Dios dijo que los descendientes de Jacob conformarían muchas naciones. Él también le prometió a Abraham que sus descendientes poseerían las puertas de sus enemigos. Dios también dijo que sus descendientes serían identificados a través de la historia por el nombre del hijo de Abraham. Dentro de esa descendencia tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Las bendiciones dadas a Abraham e Isaac eran llamadas las bendiciones de la primogenitura. Estas eran transmitidas a las generaciones sucesivas como un derecho de nacimiento. Las bendiciones de primogenitura dadas a Abraham fueron pasadas a Isaac, quien se casó con Rebeca. Con el tiempo, millones de personas descenderían de Isaac y Rebeca. De hecho, ellos llegarían a ser billones durante todas las generaciones de la humanidad. Las bendiciones descendientes que poseerían las puertas de sus enemigos eran una continuación de la bendición que Dios le había prometido. Y cuando hablamos de las bendiciones de numerosos descendientes que iban a poseer las puertas de sus enemigos, se refiere a los hijos o al hijo de Abraham que tuvo con la esclava Agar. Estamos hablando de Ismael. Él cumpliría en Isaac lo que dice la palabra. No obstante, Abraham tuvo un hijo anterior. Recordar, Ismael lo tuvo con Agar. Dios profetizó que también los descendientes de Ismael serían numerosos y constituirían una gran nación. Una gran nación, dice la palabra, con 12 príncipes. La gran nación de los descendientes de Ismael es en la actualidad el mundo árabe. Los árabes saben que ellos son descendientes de Ismael. Si los descendientes de Ismael constituyen los árabes, las personas que integran la mayoría de las naciones en el Medio Oriente moderno eran y son enemigos aférrimos de Israel. ¿Por qué? ¿Cuáles naciones descienden de Isaac?
Si la Biblia es verdadera, los descendientes de Isaac deben constituir naciones más numerosas, más prósperas, más poderosas que los árabes. La Biblia es la verdad de Dios. Y evidentemente los descendientes de Isaac en el mundo moderno deben ser mucho más que solamente los judíos. Génesis capítulo 24, verso 70, profetizó que con el tiempo los descendientes de Isaac se contarían en múltiples de millones. Isaac pasó sus bendiciones de primogenitura a su hijo Jacob, a pesar de que él no era el primogénito. Esaú debería haberlas recibido. Esto lo hemos visto en estudios bíblicos anteriores. Entonces, cuando su padre Isaac transfirió oficialmente la primogenitura, Jacob engañó a su padre haciendo que creyera que él era su hermano. En esencia, Jacob robó la primogenitura a través del engaño. Y una de las bendiciones que Jacob recibió de Isaac era que otras naciones se inclinarían ante las naciones que descenderían de Jacob. Es evidente que para que esta profecía se cumpliera, los descendientes de Jacob tendrían que llegar a ser grandes naciones e imperios. Esta misma bendición también prometió que Dios bendeciría a las naciones que bendijeren a los descendientes de Jacob. Bendeciremos o bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Dios reiteró las bendiciones de Abraham a Jacob en Génesis capítulo 28, diciendo que los descendientes de Jacob serían tan numerosos como el polvo de la tierra, y ellos se esparcirían finalmente hasta las 4 esquinas del mundo, desde la región de la tierra prometida. Como ya sabéis, el nombre de Jacob fue cambiado más tarde a Israel, y él tuvo 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Antes de que Jacob o Israel muriera, él transfirió las bendiciones de la primogenitura a sus nietos, que fueron llamados Efraín y Manasés. Israel les dio bendiciones proféticas que iban a ser cumplidas en un tiempo llamado los últimos días. En Génesis capítulo 48, verso 16, dice la palabra que Israel bendijo a ambos, Efraín y Manasés, simultáneamente con las palabras: sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Israel decretó que su propio nombre, Israel, y el nombre de su propio padre Isaac sería puesto sobre los descendientes de Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, quienes se iban a convertir cada uno en una tribu distinta entre los hijos de Israel. Es curioso que se conoce más la tribu de Efraín y Manasés que es la tribu de José, ¿verdad? No se dice la tribu de José. Al hacer eso, Israel le estaba dando a José una doble porción entre las 12 tribus, y eso es verdad. Pero la cosa no termina aquí. Israel predijo en Génesis, capítulo 48, verso 19, que mientras los descendientes de Manasés llegarían a ser una gran nación, un gran pueblo, los descendientes de Efraín llegarían a ser una multitud de naciones, ya que José vino a ser 2 tribus. Esto significó que habría 13 tribus de Israel, aunque ellas fueron conocidas todavía como las 12 tribus de Israel, porque la tribu sacerdotal, los levitas, no recibieron una herencia territorial en la tierra prometida. Israel dio profecías para cada una de las tribus designadas con los nombres de sus 12 hijos. Como ya sabes, esto es para memorizar, esto es de escuela dominical. Los 12 hijos de Israel son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. La tribu más reconocida es la tribu de Judá. Los descendientes de Judá han sido llamados por mucho tiempo judíos. No obstante, Judá es tan solo uno de los hijos de Israel. La gran mayoría de los descendientes de Israel vinieron de los otros hijos que no fueron llamados judíos. Cuando las 12 tribus de Israel entraron en la tierra prometida, formaron finalmente la nación de Israel bajo David y Salomón. Poco después de la muerte de Salomón, este imperio fue destrozado por una guerra civil. Y todo empezó, ¿sabes cuándo? Cuando el pecado entró en palacio. Todo empezó con David. La descendencia de David, la mayoría de sus hijos, estaban enfrentados entre sí. Absalón
Amón, Adonías, todos querían quitar el trono a su padre. Había una guerra civil interna. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, mientras que las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, asociados con la tribu sacerdotal de Leví, formaron el reino del sur de Judá. El reino del norte fue llamado Israel porque era dirigido por las tribus de Efraín y Manasés que llevaban el nombre de Israel. El reino del sur estaba más dirigido por la tribu de Judá. Los reinos de Israel y Judá se convirtieron en enemigos y a menudo pelearon guerras sangrientas. Es curioso, ¿verdad? Tú analizas el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento también tiene pasajes y siempre hay guerras familiares. Los hijos contra los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos. Todo empezó en el principio, Caín y Abel, y luego se extendió. Jacob y Esaú, José y sus hermanos. En el Nuevo Testamento tenemos la parábola del hijo pródigo, como uno de los hermanos tiene algo contra su hermano menor. El hermano mayor tiene algo, tiene diferencias con su hermano menor. Hay algo que no le gusta. Y en la parábola se puede ver el trato, las palabras que emplea el hermano mayor con el hermano menor. Como decíamos, los reinos de Israel y Judá se convirtieron en enemigos. Aunque ellos no se han vuelto a unir, la profecía dice que lo harán en el futuro. El reino del norte de Israel fue llevado en cautiverio debido a sus pecados, debido a su rebelión contra Dios. Judá fue llevado en cautiverio por los babilonios. Justo antes de la caída de Israel, el profeta Amós registró que las 10 tribus del norte eran conocidas por el nombre de la casa de Isaac. Esto lo menciona el libro de Amós, capítulo 7, verso 16, tal como las profecías de Génesis, capítulo 21, verso 12 y Génesis, capítulo 48, verso 16. El nombre de Isaac siguió a las 10 tribus a donde quiera que ellas fueron en su exilio y más tarde en sus migraciones. Ya en el libro de Jeremías, de esto hemos hablado hace unos años atrás, en Jeremías capítulo 51, verso 5, encontramos una profecía dada más de un siglo después de que las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio y que Dios no los iba a abandonar. Aunque a veces son llamados las 10 tribus perdidas de Israel, estas personas no están perdidas para Dios o para los que estamos leyendo la palabra. Para entender quiénes son en la actualidad algunas de estas personas, hay diferentes artículos, hay diferentes investigadores, hay diferentes hermanos, pastores, que han hecho un estudio bíblico intensivo sobre las 12 tribus de Israel en la actualidad. Las 12 tribus de Israel finalmente se convirtieron en grandes naciones, en imperios, tal como Dios lo había predicho. Identificar estas naciones en la actualidad nos ayuda a entender lo que ocurrirá antes del regreso de Cristo. Podéis dejar en comentarios qué naciones. Es que esto es un estudio bíblico intensivo. Esto hay que hacer un árbol cronológico potente, de los buenos, que puede llevar horas y horas. Saber qué naciones pertenecen a cada tribu. Es algo bonito. Ya sabemos que de Ismael viene todo el reinado árabe, ¿no? Y podemos meter Irán, Pakistán, Afganistán, todos esos países que ahora mismo son enemigos aférrimos de Israel. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los enemigos de Israel en la actualidad. Lo sabemos a través del Antiguo Testamento. Todos vienen del linaje de Ismael. Pero, ¿podrías decirme o podrías identificar qué naciones en la actualidad están representadas? ¿O qué representación tienen las 12 tribus de Israel en las naciones hoy en día? Algunas personas piensan erróneamente que desde el establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, las identidades de estos pueblos ya no tienen ningún propósito. Y la verdad es que Dios tiene muchos planes para las personas que han descendido de las 12 tribus de Israel.
sería ya tocar otro tema, pero si sabes información detallada al respecto, yo te invito a que lo dejes en comentarios. Envíanos un WhatsApp, únete al grupo de amigos en Telegram, participa con nosotros. Hoy hablando un poquito sobre los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob. Hemos mencionado también esas 12 tribus de Israel. Próximamente empezaremos a hablar sobre José. Esa rivalidad de José con sus hermanos, o mejor dicho, la rivalidad de los hermanos con José. Vienen semanas apasionantes con este personaje y con total libertad te invitamos a que participes con nosotros.